Hola de nuevo, retomar, vamos a retomar el seminario después de esta pausa café y vamos a seguir haciéndolo en esta sesión académica con la ponencia de la profesora, la doctora Pilar Carmona, que la verdad es que para mí es una alegría poder contar con ella, ¿no? Porque así como Antoni Furió y Rafa Armengot no han sido profesores míos, pues Pilar ya ha sido profesora mía. Yo ya soy alumno de Pilar y para mí la verdad es que es un gusto y un placer el poder compartir esta mesa con ella. Muy brevemente, y enseguida ya le doy la palabra porque lo que queremos es escuchar a Pilar. Pilar Carmona es profesora titular de Geografía Física por el Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y precisamente su primer trabajo como investigadora fue el de la inundación de la ribera del Júcar en el año 1982. Desde entonces y de manera ininterrumpida, la profesora Carmona ha participado y ha dirigido más de 15 proyectos competitivos y más de Masí, así como proyectos de investigación de la Generalitat Valenciana y, bueno, incluso más recientemente ha dirigido proyectos europeos, siempre con la temática del análisis de procesos y de cambio ambiental en los llanos de inundación, deltas y sistemas de restinga albufera mediterránea. Ha trabajado básicamente en el entorno del Golfo de Valencia, las llanuras del Turia y del Júcar, pero también ha trabajado en las llanuras costeras del Líbano, de Cerdeña, de Marruecos y también en el sur de la península ibérica. La verdad es que yo creo que es un lujo el que podamos contar con profesores de primer nivel en este seminario y además pues con especialistas en la temática evidentemente que estamos abordando. La profesora Pilar Carmona va a hablarnos precisamente su ponencia sobre sus temas de investigación, que son formas y procesos de la inundación del río Júcar, y va a centrar evidentemente la cuestión en lo que sucedió en el año 1982. Así es que, Pilar, muchas gracias. También, como les comentaba al resto de ponentes, muchas gracias por haber aceptado desde el primer momento el participar en este seminario y tienes la palabra. Gracias. Bien, muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos y a todas. Y tengo que dar las gracias por esta invitación a participar en este acto organizado desde el decanato de la facultad, al que me invitó Emilio, que efectivamente ha sido alumno mío. Tengo que decir que alumno de matrícula de honor. Y les quiero comentar que en mi intervención voy a hablar de los procesos y las formas de la inundación del Xúquer de 1982 desde una perspectiva geomorfológica. Mi intención, además de hablar de lo que ocurrió en esa fecha, en el 82, es enriquecer un poco el relato, porque desde los años 80 hasta ahora, han pasado muchos años, hemos seguido trabajando y hay muchas cosas que se pueden actualizar, pero tengo que decir, como ha comentado en la intervención que me ha precedido, Rafa Armengot, que todo lo que se escribió en ese cuadernos de geografía 32-33, creo recordar, y sobre todo la parte a la que yo me voy a referir, sigue vigente. Si de aquella investigación fue una investigación que se hizo, yo era primeriza, no era lo primero que hacía en el departamento de geografía, tuve muchísima ayuda, y ahora lo comentaré, y bueno, estábamos el departamento muy ilusionados con esa temática y en efecto todo lo que se trabajó pues es un trabajo que se puede utilizar hoy en día y se saca todavía mucha información. Bien, yo quiero comenzar con una
cuestión de concepto, y da la casualidad que yo tenía apuntado lo mismo que ha dicho Rafa Armengol, que desde cuando ocurrió esta inundación en 1982 habían pasado 118 años, tengo aquí la fecha, igual que la tenía él, 118 años de una inundación que podría compararse a la de 1982, la inundación de 1864. Esta inundación fue analizada por Bosch y Juliá en el año, una publicación en el año 66, y nos sirvió de guía. Nos sirvió de guía porque lo que estos autores relataban es lo que estábamos viendo que había sucedido en campo, dejando aparte que no hubo ninguna rotura de presa de Tous, pero podríamos decir que sin la rotura la inundación podría haber sido la misma, aunque a lo mejor la velocidad de las aguas no sería la similar. También quiero hablar del contexto, que otras personas han hablado de esto antes de comenzar la intervención en materia, y es que estas inundaciones normalmente se han producido siempre entre inundaciones de esta magnitud, 2 o 3 por siglo, pero que, por supuesto, en las más antiguas, en las que se daban en la Edad Moderna, la Edad Media, que son las mejor estudiadas, y sobre todo tenemos que decir qué es lo que pasaba en el año 84, 82, es que no existía el SAI, no existían las redes telemáticas en tiempo real del Instituto Nacional de Meteorología, no existía EMET, no existía BAMET, es decir, que no se podía hacer una predicción meteorológica ni hidrológica ajustada al suceso. Y aquí yo tengo una anécdota, no solo no existía eso, es que no existían los mapas digitales. Yo tengo que decir una anécdota que Emilio me pidió si le podía pasar el mapa de la inundación en formato digital, y yo le dije, pero si eso está hecho con Rotring y plantillas a mano. ¿Por qué? Pues porque no había un CAD, no había manera de hacerlo de otra manera. Por otro lado, los datos que circulaban, no había internet, eran pues los que se proporcionaban por teléfono, que muchas veces en aquellos momentos se cortó la línea, los que proporcionaban los alcaldes, o bien los cortes de carretera de la Guardia Civil. Y luego las alertas a la población pues eran por radio. Por radio, si se había ido la luz, pues radio con pilas. Y de hecho, pues en algunos de los vídeos que yo he estado mirando, pues se oía a la Guardia Civil, atención, atención, los habitantes que están cercanos a los pueblos de la presa de Tous tienen que evacuar solo con mantas, un poco de abrigo, pero no lleven ropa, no cojan vehículo. Esas son la situación de aquel momento. Bien, ¿cómo lo estudiamos? Pues lo estudiamos en un mapa topográfico 1/25.000 en papel. Pero tuvimos más ayuda, porque a las 3 semanas no disponíamos a las 3 semanas, se hizo un vuelo a las 3 semanas a escala 1/10.000, además hizo otro, pero el de escala 1/10.000 ya tenía suficiente resolución para poder fotointerpretar lo que allí sucedió. Aparte de eso, hicimos muchísimo trabajo de campo, teníamos que buscar alturas de agua, dirección de flujo, cargas sedimentarias, se recogieron muchas muestras, luego sí hicimos trabajo con la sedimentación. Y sobre morfología y procesos, pues una inundación, agua corriendo por un espacio que es aluvial, va arrancando materiales, depositando limos, arcillas, dejando zonas en donde se decanta cierta cantidad de materiales con tantos centímetros, y todo eso fue recogido y publicado no solo en el trabajo que presento ahora, sino en otros que se irá diciendo algunas cosas. No teníamos mucha investigación previa sobre este tipo de fenómenos, pero sí teníamos 4 publicaciones clave. La primera, la señalado en rojo, la de Bosch y Juliá, del año 1866, Memorias sobre la inundación del Júcar, que ya ha citado,
ya se ha citado anteriormente, que fue la gran última inundación que se produjo justo al final de la pequeña edad del hielo, teníamos un trabajo muy minucioso de Courtauld, publicado en Cuadernos de Geografía, que era una interpretación de los paisajes agrarios en el valle bajo del Júcar, pues la ribera, mirando la fotografía aérea de 1957. Era un trabajo que unía geomorfología y usos del suelo, pero más bien el paisaje agrario. El trabajo de Gómez Ortega, que ya ha citado mi predecesor, donde se habla de las inundaciones del Júcar, también un manual en donde aprendimos bastante. Luego una publicación de Joan Mateu del año 1980, en la que se llamaba El llano de inundación del Xúquer, País Valencià, geometría y repercusiones morfológicas y paisajísticas, también en Cuadernos de Geografía. Este trabajo, con un 25.000 y con mucho trabajo de campo y con muchos datos en la cabeza, ya estableció la morfología de los 3 ámbitos del Júcar y cómo eran los procesos de inundación en cada uno de esos 3 tramos. A nosotros eso nos ayudó mucho, a Neus Larroca y a mí, que no sabíamos ni por dónde se cogía bien un plano, ni dónde estaban los pueblos, pues la verdad que fue, pues si no hubiéramos tenido esas directrices, no creo que hubiéramos podido hacer el trabajo. Y luego teníamos 2 trabajos de don Vicente Rosselló, mi director de tesis. Y de los 2, bueno, pues ya teníamos unas notas sobre la geomorfología del litoral sur, pero sobre todo un trabajo del año 72, los 2, el segundo en Cuadernos de Geografía, un trabajo que a mí me hizo entender que ese espacio de la Ribera Baja, ese espacio donde la ribera ya se abre hacia la Albufera y hacia los marjales, bueno, pues era un espacio deltaico, compartido con el río Turia y con el Júcar. Es decir, que ahí los procesos tenían que ser de otra manera. La inundación iba a funcionar de otra manera y el desagüe iba a tener que suceder, bueno, pues unos espacios que ya están en contacto con el mar. Bien, esta visión de llanos de inundación en zona continental y en zona de transición a zonas ya de tipo deltaico o de albufera y restinga, pues nos ha hecho a lo largo del tiempo comprender que este tipo de procesos se producen en un sistema en el que hay formas y ambientes que son los llanos de inundación, donde se producen no se produce las crecidas, se produce el desbordamiento y el desagüe, zonas que son los deltas, que dependen de esas crecidas para crecer en la costa, y luego hay zonas anfibias de transición, como son las albuferas o los lagos costeros, que a su vez están cerrados a la influencia marina por una restinga o barrera que a su vez se está alimentando de los aportes de las inundaciones en los deltas o la desembocadura. Es decir, que el sistema que comienza como una inundación acaba entregando sedimentos en una desembocadura deltaica o antes de llegar a esa desembocadura deltaica, y que ese delta empieza, digamos, es la génesis de que se cierre un espacio deprimido y se forme una albufera. Entonces, aquí tenéis una imagen de satélite de los ámbitos compartidos del Turia y del Júcar, la albufera en el centro y la barrera. Esto es el espacio de inundación del Xúquer, que viene precedido por ámbitos de inundación más continentales, y este es el del río Turia. Nosotros nos vamos a basar y vamos a trabajar solo el ámbito del Turia. Bien, este es el resultado del trabajo que hicimos la profesora Neus Larroca y yo misma en el año 83. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Pues lo que he dicho antes, sobre un mapa topográfico 25.000
y fotointerpretando el vuelo del 1-10.000, lo que hicimos fue trazar direcciones de flujo y área inundada. El gráfico está en blanco y negro, podríamos haber hecho más cosas, pero el cuaderno de geografía era en blanco y negro en aquellas fechas, en los años 80. Pero se ve muy bien pues cuáles eran las principales líneas, que son las flechas grandes, y cuáles son las pequeñitas, pues las direcciones en las que en campo pues veíamos que se inclinaba el matorral, la hierba, el cultivo en una dirección. Y toda esta distribución, bien, pues la trasladábamos luego a una interpretación de dirección de flujo y cómo transcurre la inundación, desde dónde se genera, no, desde el valle a la parte central, que sería precostera, sería el llano de inundación continental, y luego ya hacia la zona del llano de inundación del Taico. Pero desde entonces hemos tenido más información. Hubo algo importante, y es que el levantamiento, bueno, el vuelo del 1-10.000, del vuelo 1-10.000, la empresa Ocotesa realizó un levantamiento fotogramétrico. Y ese levantamiento fotogramétrico tenía las curvas de nivel de metro en metro y multitud de cotas. Para el año 2003 ya teníamos programas digitales con los que se podían hacer modelos digitales de elevaciones o de topografía, y esto sirvió para una tesis doctoral de José Miguel Ruiz Pérez en el año 2003, dirigida por Juan Mateu. En este modelo digital de elevaciones que ven aquí, que está en tonos marrones y amarillos, lo que sería el sector entre la presa y la confluencia de la Albaida, un segundo sector que es la cuenca de inundación ya más amplia, que está formada por el tren de meandros del Júcar, que circula por el centro, y bordeada por dos cuencas laterales deprimidas, que se llaman yazús, un estrechamiento, que ya veremos cómo se produce, y luego ya el tránsito al ámbito costero o del Taico, que ya contacta y va a desaguar en los marjales, en los humedales, en la albufera, y va a salir a través de las barreras o de las restingas por donde pueda. Bien, no acabamos con el modelo digital de elevaciones o de elevaciones, no del terreno, de Ocotesa, sino que tuvimos cuando se constituye toda la cartografía digital, empiezan a aparecer modelos de precisión del LIDAR, hechos con LIDAR. Aquí ya, bueno, pues se ha llegado a trabajar en dunas con una precisión de centímetros, se ha llegado a trabajar pues cualquier espacio como estos, que tiene muy poca pendiente, pero tiene una gran variedad de formas, y ahora lo veréis, que son las que están, digamos, detrás, o son las que van a comandar la dirección de los flujos, los encajamientos, hacia dónde va el agua, las roturas, porque la topografía ahora estudiada con el LIDAR no ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado en estos momentos es que se ha urbanizado muchísimo más, que hay muchísimas más vías de comunicación, pero lo que es la tierra, lo que estaba cultivado, eso no se ha modificado esencialmente. Bien, en este esquema ya me he atrevido a poner tres elementos pictóricos. Este, que es cómo es un valle. La inundación en valle va constreñida entre relieves. El cauce está bandeando en una zona que no es muy ancha. Cuando se pasa al segundo ámbito de las cuencas laterales y tren de meandros, la inundación ya se puede ir hacia los laterales, se expande, pero sobre todo cuando ya llega a la zona del Taica ya no nos atrevemos a hacer una morfología, o que la haremos, pero eso es el arrozal, por lo menos en esta zona. Este esquema geomorfológico ya es trabajado con datos LIDAR y es una publicación de Ruiz, Carmona y Mateu. Bien, vamos a hablar ahora de
por partes. Vamos a ver la inundación de valle. En la inundación de valle yo quería decir unas cosas antes de pasar a hablar de los procesos. Y es que en esta caracterización se ve perfectamente que bueno, hay un cauce bien definido, unas terrazas y unos ámbitos de transición hacia las montañas que constituyen el valle. Pero en la inundación, ya las dos ponencias anteriores han insistido en algo que yo simplemente diré, pero que no voy a comentar más. Y es que hubo dos inundaciones realmente. Y donde esas dos inundaciones fueron realmente donde más, digamos, el daño fue mayor, fue en la zona de valle. En la zona de valle no hay posibilidad de irse hacia los laterales y aquello quedó totalmente arrasado, como ya veremos en las fotografías. Las fotografías de Ocotesa de esa superficie encajada, pues ahí no se distingue nada, no se distinguen ni las parcelas, ni el río, ni prácticamente nada. Y las direcciones del flujo pues son todo siguiendo la pendiente. Pero antes de esa, digamos, de lo que fue la rotura de la presa, ya por la tarde, pues la inundación comenzó con una inundación normal, inundaciones laterales del río Sallent, del río Albaida, que ya empezaron con una inundación pues de muchos de los pueblos que hay en ese sector. Y bien, vamos a ver ahora, parte por parte, desde la parte más alta hacia dirección hasta Albaida, hasta la confluencia con el Albaida. En la imagen de la izquierda tenemos un antes y la de la derecha un después, para que veáis pues que, en fin, aunque esto sea del año 1957 o 56, porque creo que este es el 56, es el vuelo americano, en el 82, vamos, hay que mirar a ver por dónde va el río. Y en este tramo parece que va de parte a parte, el lecho del río. Hay que decir que el parcelario, todo el parcelario que hay en el borde, pues en este sector, ha desaparecido. Y la zona de Antella, bueno, en algunos sitios, también parece que todavía se vislumbra, pero lo que ha ocurrido aquí es que no hay formas de inundación, no son las formas que a lo mejor vamos a poder ver antes, no es que se haya roto el río o el cauce del río y haya hecho un derrame, no, es que el agua ha pasado con una altura cargada de los sedimentos que estarían contenidos en la presa y eso pues yo le llamo pantanada, no le llamo inundación. Aguas abajo, Antella se inundó la parte baja, luego porque se había trasladado un poquito hacia las laderas. Aguas abajo tenemos la confluencia del río Sallent, que ya había comenzado a tener una crecida por la mañana, creo que era sobre las 11, bueno, las horas las ha comentado ya Toni Furió, no insistiré en ellas, pero sí por la mañana. Y aquí el resultado de la fotointerpretación pues es imposible distinguir lo que hizo la inundación habitual de un barranco o de un río Sallent de lo que pudo hacer el paso de una pantanada. Lo que queda es lo que pasó después de la pantanada. Sabemos que se inundó Càrcer, que se inunda Cotes y que seguimos con la pauta de desaparición de todas las marcas que señalan el parcelario y muy difícil la delimitación del área inundada, porque, bueno, aunque lo quisiéramos hacer totalmente en campo, era un poco complicado, aunque sí en algunos sitios se podía fotointerpretar. Aguas abajo llegamos y entramos a explicar el antes, la del 1956-57, de las poblaciones que hay abajo, la parte más baja del valle, que ya a partir del Albaida se abre a una gran llanura de inundación. Aquí vemos que las poblaciones están muy retiradas de lo que es la banda meandrizante del Júcar.
Gabarda y Beneixida estaban en dos terrazas altas con respecto a las inundaciones. En vídeos que hay en YouTube hay, por ejemplo, uno de un señor mayor de Gabarda que comentaba que él desde pequeño, con 8 años, él ya había visto inundaciones y hablaba de que la Albaida inundaba Gabarda. ¿Por qué? Pues porque la Albaida es una rambla, un río con tiene muchas crecidas, viene con mucha más pendiente, y si viene crecida del Júcar, se produce un cierre hidráulico y los flujos retroceden. Entonces, en aquel momento, este señor de Gabarda dijo que la primera inundación fue de la Albaida y del Sallent, y que no pensaban que tenían que evacuar, no pensaban que decían, ¿por qué nos vamos a tener que ir de aquí? Si el río ha entrado aquí muchas veces, un palmo y luego se va. Y además, efectivamente, luego bajaron las aguas. No obstante, cuando llegó la tarde, a las 5, a las 6:30, se produjo dice este señor, un estruendo a la presa de Tous que se había derrumbado. Y entonces sí que ya subió el agua. Entonces ya la torre de la iglesia de Beneixida llegó a la altura de 5 metros y Gabarda quedó inundada totalmente. Esta es la imagen de la inundación después de haber pasado la crecida del sur. Bien, se distingue aquí muy bien el área inundada porque las partes que están así más oscuras son niveles pleistocenos, las tierras son rojas y lo que se inunda es pues de parte a parte, prácticamente todo. Ayudado porque el desagüe en este punto de aquí es complicado porque esta confluencia está, digamos, haciendo ese cierre que frena la evacuación. Y, por ejemplo, en este esquemita nosotros no llegamos a ver esos reflujos, aunque en otras inundaciones sí que los hemos visto. Y además un embalsamiento del agua, que es lo que hace que se inunden las poblaciones de aguas arriba, aunque debería evacuar en dirección aguas abajo. Es curioso que aquí aparezca un topónimo, que es el topónimo del Trincal, que es el punto en donde el río Júcar rompe y se va hacia las cuencas laterales. Bien, pasamos entonces ya a ese sector del río donde hay una cresta aluvial y unas cuencas laterales. Esta es la morfología de esa cuenca de inundación intermedia. El esquema geomorfológico es este y nos viene muy bien para explicarlo. Es una zona en donde el llano de inundación ya no está constreñido entre los relieves, es una llanura de inundación, y los bordes pueden ser glacis pleistocenos, pueden ser asomos montañosos, pero ya no es montañas de 200 o 300 metros, y además es una zona muy amplia. ¿Qué es lo que ocurre en estos espacios? Pues porque el río puede divagar haciendo meandros, y efectivamente en esa divagación va creando por acreción, va creciendo sobre sí misma con las inundaciones, las sucesivas inundaciones, va creando un dique aluvial con flujos que son sobre orilla, overbank. Nosotros en otras inundaciones, después y en esta, llegamos a coger en algunos puntos varios centímetros de limos y arenas. Parece mentira que en una altura de este tipo la inundación llegue hasta allá arriba, pues llega. Y no solo en esta, sino en inundaciones más pequeñas. ¿Por qué? Pues porque el río Júcar tiene unos buenos caudales y es capaz de superar esta orilla. Esta orilla es la parte del meandro, y en estas otras lo que se construye es barras de acreción lateral. Eso es lo que hace que esos meandros vayan moviéndose, estrangulándose, y al final, por la acreción en esos puntos de orilla,
se va formando una cresta, que es simplemente una zona elevada. ¿Qué pasa cuando hay una zona elevada de meandros por la parte central? Pues que quedan dos zonas deprimidas en los laterales. Esas dos zonas deprimidas lo que llaman las cuencas de inundación. Esas cuencas de inundación tienen un drenaje particular que es paralelo al tren de meandros. ¿Por qué? Porque están a cota más baja y no pueden evacuar hasta que no llegan a la cota de entrada al Júcar. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que las alturas de agua mayores se dan aquí, porque eso está deprimido varios metros por debajo de las cuencas o de la cresta aluvial. Y curiosamente, ya veremos en una pequeña inundación de la Albaida, algún pueblo que está aquí situado no se inunda. Y las cuencas laterales sí que se inundan y no han puesto, nunca hay un asentamiento humano. Bueno, a veces uno se habrá colocado, pero puede tener una altura de agua de 6 o 7 metros. Cuando aquí, encima de una cresta, pues a lo mejor es un palmo o dos. Bien, aquí tenemos otra visualización de la cuenca, parte ya de cuenca con cresta aluvial y direcciones de flujo. Y aquí tendríamos que rescatar que el paso del valle hacia esa zona que es más amplia se hace a través del estrechamiento, que es lo que provoca la rotura del Júcar en el Trincal. ¿Qué es ese estrechamiento? Bueno, pues una acumulación aluvial del río Albaida y un relieve montañoso. Cuando sale aquí a la llanura, el agua sale con mucha fuerza. Y la primera rotura, digamos la más fácil, es la que hay en la margen izquierda. Y luego veremos cómo es el relieve, es decir, cómo es la topografía en esa margen izquierda. Y luego de manera más suave, es decir, con forma de vaguada, más ancho, a la margen derecha. Hacia la margen izquierda, el flujo pasa por debajo de Alberic, no llega a inundar más que la parte baja, pero se estanca en la cuenca de inundación del río Ver, que vemos en tonos más oscuros, zona más deprimida. La cresta aluvial en tonos más claros, la zona más elevada. Y aquí vuelta otra vez las zonas más deprimidas en el río Barcheta. Otras dos visualizaciones, en este caso de un esquema geomorfológico en la que se ha cartografiado lo que es el llano aluvial inundable de cuencas laterales y cresta de meandros y en zona elevada la cresta aluvial del Xúquer y la del Barcheta como cuenca lateral deprimida y la del río Ver como cuenca lateral también deprimida. Este es el modelo digital del terreno de Ocotesa, este de la derecha, que está muy bien más remarcado en los tonos más oscuros y en las direcciones del flujo. Veremos que está en otro esquema que vamos a ver ahora, que aquí el encajamiento es máximo, y la dirección, el encajamiento y la fuerza del agua es máxima. Pero también hay un flujo que sigue circulando por el cauce. Lo que pasa es que se sale. Ya veremos las flechas finales. Otro esquema con las direcciones principales de flujo y cómo va superando los meandros, haciendo algunas roturas, y la posición de Benimuslem. Benimuslem, la altura de agua no es comparable a lo que ocurre aquí. Además, el agua aquí circula. ¿Por qué? Pues porque esto está en alto y esto está más bajo. Es decir, que la inundación no dura mucho. Sin embargo, la inundación que se concentra o se estanca en el río Ver, porque veremos que no tiene drenaje, dura muchos días. Y además, el sedimento que llega allí es el arcilloso, el que se deposita en la parte esta del tren de meandros, es el limo y la arena. Arena también se deposita aquí, pero sobre todo esto es una cuenca arcillosa. Y de hecho nosotros recientemente hemos hecho sondeos y no sale más que arcilla y arcilla y arcilla. Y en algún caso se nos ha quedado clavada la sonda porque no la hemos podido sacar. La adherencia. Bien, este es el esquema geomorfológico, así un poquito más trabajado,
pero con las dos direcciones de flujo. Esto es una inundación individual de la Albaida, que es el modelo de lo que ocurre en una pequeña inundación, pero de un río como el Albaida, que tiene desbordamientos, pues yo no diría que siempre que puede, pero siempre que hay flujo o el aire y la lluvia vienen de noroeste, esa cuenca está enfocada a esas líneas de flujo y además su cuenca es redonda, tiene una forma circular, con lo cual es un embudo. Vehicula la crecida de manera muy rápida y cuando llega a... ¡Ay, me llega la flechita! Que se me ha ido el... Ahora. Cuando llega a la zona del Trincal, se produce el cierre hidráulico y los flujos van en dirección contraria. Nosotros esto lo hemos comprobado. En la inundación del 82 no los llegamos a ver. ¿Por qué? Pues porque ha pasado después el Júcar, el agua del Júcar. Pero previamente una inundación del Albaida inunda tanto Gabarda como Beneixida. Y si encima también ha venido el Sallent, pues el Sallent. Bien, Benimuslem aquí se queda sin prácticamente estar inundado y Alzira lo mismo. Bien, este es un esquema ya de la fotografía aérea del 82 con todas las direcciones de flujo sobre el río Júcar, las direcciones hacia las cuencas de inundación y la posición de los vientos de los pueblos. Fijándonos en Alzira pasamos a ver qué es lo que pasa aquí. Pues en Alzira tenemos la población islámica y el recrecimiento de la muralla. Simplemente para mostrarles qué sedimentos hay encima de la muralla del siglo XV. 2,5 metros de sedimentos de inundación. ¿Qué pasa en Alzira? Pues en Alzira pasa lo siguiente, y esto es el Patricova, que le vienen el río Ver, el río Xúquer, el río Barxeta, el río de la Vila, el río Estret, el río Casella y gracias a Dios que la Murta se va en otra dirección, es decir, que es una confluencia de flujos. Por lo tanto, presenta multitud de probabilidades de inundación por muchas razones y encima tiene otras razones topográficas. Alzira, esto es la topografía en detalle, la cresta del río Júcar, una depresión del río Ver, pero es que Alzira tiene una depresión que se llama Les Bases y encima el meandro está en otra depresión. Este alter, que es un elemento pleistoceno, pues claro, en Alzira se dan muchas situaciones con una altura de agua de 1 metro, de 2 metros, de 4, de 5 y está en la topografía y luego de por dónde le venga el agua. Esta es la fotografía del año 82 de cómo se inundó Alzira, prácticamente toda, porque la altura de agua fue muy alta. Salimos ya a la llanura del Taica, que tiene menos miga, pero la salida de la inundación desde la cuenca hacia la zona del Taica es también un paso estrecho. ¿Por qué es un paso estrecho? Porque aquí tenemos las estribaciones de la Sierra de Corbera y aquí tenemos la acumulación del río Magro. Y encima tenemos la autopista por delante. La autopista en ese punto no tenía drenaje. ¿Y qué pasó? Bueno, pues los flujos se fueron siguiendo paralelos a la autopista, con lo cual inundaron la parte baja de Algemesí y que una rotura a la derecha, la margen derecha del Júcar, al final encontró una salida de la autopista que superó aguas abajo ya del río Júcar. En detalle, esa salida fijaros que esto es el LIDAR actual, que bien señala la rotura y cómo se distribuye en torno a esa montañeta hacia las marjales del sur. Esto es fiel reflejo de la topografía LIDAR y de las flechitas. Bien, y ya llegamos al ámbito del Taico y aquí no os puedo enseñar más que el Arrozal, pero el Arrozal esconde muchas cosas. El Arrozal esconde también una cresta aluvial, esconde un delta, esconde lo que hace es la zona o digamos el ambiente que nos va a taponar la salida, que es la barrera, tanto en la parte norte como en la parte sur.
aquí la crecida ya llega laminada. ¿Por qué? Pues porque ya sale de un estrechamiento y tiene un espacio de expansión de muchísimos kilómetros. Y sale en dos direcciones, dirección norte, dirección sur. Pero la situación es diferente en un punto, digamos, en un margen que en el otro. Lo que divide esas dos direcciones es que hay una cresta aluvial en el centro. Bien, la inundación de la Albufera del 2220 nos da esta imagen de Sentinel trabajada, en las que se ve qué es lo que se inunda cuando la Albufera tiene una precipitación in situ importante, como la última que hubo en los años 2020. En los años 2020 no, en el noviembre del 2020, en una fecha muy concreta con 400 milímetros en algunos puntos en pocas horas. Bueno, pues se inunda totalmente. La parte sur es lo que debió tener más cota de agua con la inundación del Xúquer. También es arrozal, pero también se inunda esto de aquí, que es una cresta aluvial de un antiguo delta del Júcar. Pero curiosamente lo que no se inunda es Sueca. ¿Por qué? Pues porque está en la cresta aluvial del río Júcar, que va en alto. Y las inundaciones en estos pueblos que hay en las orillas pues son mínimas. Albalat tuvo muy poca inundación, Poliñá se inundó por el sur, no sé las alturas de agua que tuvieron Riola y Fortaleny, pero en Sueca no hubo altura de agua. Bien, un detalle de cómo sale el agua de esta parte septentrional, muy sencillo, tiene que salir por la Restinga, y por la Restinga hay una gola, que es la gola del Perellonet, conectada directamente con la Albufera, que es la que permitió desaguar el Júcar en la Albufera y de la Albufera por la gola. Aquí vemos un detalle del Palmar. El agua, según la publicación del País, algunas cosas que publicó el País en las fechas, dijeron que el agua de la Albufera había crecido de manera, claro, se llenó de las aguas del Júcar, y que la población del Palmar tuvo problemas, no sé si llegó a ser evacuada, pero la evacuación principal vino por la gola del Perellonet. Fijaros si hubo evacuación de agua con la pluma de sedimentos que salieron por esa gola. Y el temporal, no hay que olvidarlo, el temporal marítimo, bueno, si aquí hubiera habido, que no sé si hay urbanizaciones, pues no lo sé, esto es la fotografía del año 82, pero en un temporal marino, pues eso es lo que ocurre. Y luego ya, para terminar, el sur. El agua que venía en dirección sur está bordeando una restinga del Xúquer bastante potente, y el desagüe es hacia el sur y encauzado en el río Júcar. Vemos también la cantidad de sedimentos que sale por la bocana, y además la que todavía nos llega al pasar la sierra de Cullera. Y como no, más adelante el agua tiene que salir por algún sitio, se pasa el Staingrán, el agua sigue por el Marjal, la Restinga está a bastantes metros por encima de las cotas del Marjal, que están en torno a 0 y 1 metros, y rompió en este punto de aquí, en donde se produjo la evacuación hacia el mar. Y bien, creo que esta es mi última diapositiva y espero no haberme pasado mucho de tiempo. Gracias por su... Muchas gracias, Pilar. La verdad es que te has pasado un poquito de tiempo, pero estábamos tan hipnotizados con tu presentación que no estábamos encantados. Bien, yo creo que la ponencia de Pilar Carmona ha sido muy interesante y no sé si hay alguna persona del público que quiera realizar alguna pregunta.
Muy bien, gracias. Una cuestión, Pilar, en el caso de la desembocadura del Magro, en el Gemesí, cuando el Magro, ahí lo que se produce también es un estrangulamiento por el abanico aluvial del Magro, ¿no? Sí, es un constreñimiento porque yo llamo el dique aluvial, pero es en realidad un cuerpo sedimentario pues que constriñe la salida del agua en ese sector. Y todo el rato son abanico aluvial o montaña. Y aparte las aguas del Magro en el episodio del 82... el Magro no tuvo crecida. Ajá. El Magro no tuvo crecida. Entonces, en ese caso, las aguas del Magro no cerraron del todo, como sí que pasó en el Albaida. La topografía. Ajá. Y al Gemesí se inundó por la autovía, por el Júcar, pero sobre todo más porque no podía desaguar por la autopista. Se me ha olvidado decir lo del ferrocarril, que también tuvieron que abrir en la llanura. Bueno, gracias. Pues sí, muchas gracias, Pilar.